Yo me di cuenta de estar 20 años en ANAPRA y nunca había documentado a una adolescente, una mujer viva en ANAPRA. Mientras ves este vídeo, una mujer está siendo asesinada, y no lo digo yo, lo dice la ONU, que el pasado 25 de noviembre difundió una nota en la que decía que son asesinadas cada día 140 mujeres y niñas a manos de sus parejas o de un familiar cercano. Una mujer cada 10 minutos. México es uno de los países donde más feminicidios se cometen de América Latina y según Reporteros Sin Fronteras es el país donde más periodistas desaparecen al año y el tercero si hablamos de asesinatos, solo por detrás de Palestina y Pakistán. Para entender el porqué y sobre todo para entender cómo se sienten ellas, hemos hablado con varias mujeres, activistas, fotógrafas y periodistas que se han visto incluso al borde del secuestro y que nos han contado cómo es vivir en uno de los países latinoamericanos con la tasa de feminicidios más alta del mundo. Yo la verdad, si en un futuro soy madre, me daría miedo que mi hija naciera aquí. O sea, sí es algo que me preocuparía porque más viviendo todo lo que sé de este lado, sí sería como bueno, yo no dejaría que saliera ni a la esquina. Todo el tiempo tener miedo en Ciudad Juárez, o sea, y bueno, yo fui levantada, fui secuestrada. Sí, ser mujer en México es complicado. O sea, si naces aquí y ya traes una sentencia de que corres el peligro de que te pase algo. Según datos oficiales, 10 mujeres son asesinadas al día en México y a pesar de los esfuerzos de diversas instituciones para erradicar la violencia de género, la impunidad sigue prevaleciendo y la justicia muchas veces parece inalcanzable. Te canalizamos con una abogada que hace todo el servicio pro bono, de llevar tu carpeta, de acompañarte a las audiencias, de hablar con las fiscalías. Y entonces ellas son las que llevan el proceso de la mano, pero pues a final de cuentas o sea, el caso va por nuestra cuenta. La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia del país fue algo esperanzador para muchas mujeres. Sin embargo, lo cierto es que nada ha cambiado sustancialmente desde su toma de posesión el pasado mes de octubre. ¡Que viva México! ¡Que viva México! En los primeros 4 meses de su administración, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso disminuyó un 12%. La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, explicó que este descenso se debe a que el promedio diario de víctimas por este delito pasó de 86,9 en septiembre a 76,5 en diciembre de 2024. Si bien es cierto que la presidenta informó de que los datos de feminicidios habían disminuido un 26,5% entre septiembre y diciembre de 2024, todavía falta mucho por hacer. Que por primera vez en 200 años, las mujeres lleguemos a la presidencia de la República. Porque uno de los lemas de la presidenta es que llegamos todas, pero muchas mujeres han recalcado que están en distintas luchas, tanto de pueblos indígenas como de feminismos, como de madres buscadoras, como de defensoras de territorio, han recalcado que no llegaron todas, ¿no? O sea, creo que sí es muy notorio que hay una élite de izquierda de la 4T. Ante esta situación, más de 20.000 mujeres se vieron obligadas el año pasado a vivir con sus hijos e hijas en refugios para huir de la violencia de género. La Red Nacional de Refugios advertía en su último informe de que las mujeres que acudían a sus instalaciones habían aumentado en un 75% en 2024 con respecto al año anterior. Ser mujer en México no es fácil, ya que algo tan cotidiano como caminar por la calle, ocupar el espacio público, expone a millones cada día. No puedo decir que es un lugar seguro donde yo no me siento segura y donde me ha tocado ver casos y escuchar amigas que no están seguras. O sea, que nosotras ya no es bueno, saliste de antro, saliste a una fiesta y te pusiste borrachísima o te echaron algo en la pastilla, que es como el escenario que todo el mundo piensa que pasan las cosas, ¿no? Y después vienen estas revictimizaciones y cuestionamientos de, bueno, ¿y tú qué hiciste? ¿Y por qué estabas borracha? Pero aquí ya en México puedes salir de la universidad, puedes salir a la tienda, puedes salir a pasear a tu perro, o sea, ya nada te garantiza que vayas en falda, pijama, desnuda, vestida, tapada de pies a cabeza, que no te va a pasar algo. El país centroamericano atraviesa una situación de cierta inseguridad que viene arrastrando desde hace décadas. Y esto está tan presente en el día a día de los y las mexicanas que en el año 2000 se implementaron vagones de metro exclusivos para mujeres, espacios seguros alejados de potenciales agresores.
sí es peligroso. O sea, no es una ciudad en la que te puedas tener la libertad de caminar sola a las 4 de la mañana sin miedo a que te pase algo, porque sí está el riesgo de... No puedo creer que vivimos en un país donde sea tan normalizado el que te pase algo. O sea, no es normal y la gente lo tiene súper normalizado. México es un país que los temas de violencia los tenemos muy normalizados porque ha sido nuestro día a día. O sea, hay estados en los que ya no cuestionan porque parecen cuerpos colgando de un puente. Y si ser mujer es complicado, ser periodista y mujer les expone ya a un nivel extremo. Muchas han sido las que se han visto obligadas a exiliarse a otros países tras recibir amenazas de muerte o secuestro, dejando atrás toda una vida y una vocación, aunque siempre con la esperanza de volver. Otras siguen exponiéndose cada día y arriesgando su vida para seguir informando. Para mis colegas mexicanas es siempre mucho más fuerte. Conozco varias mujeres que son periodistas mexicanas que ya tienen que vivir afuera del país, ¿no? Para su seguridad y por las amenazas que ha recibido aquí. Las amenazas son sexistas, las amenazas son de, sí, no solamente vamos a matarte, vamos a hacer algunas violencias en él. Mayra es fotógrafa y lleva años tratando de mostrar con su lente las violencias que sufren las mujeres de su país. Ella nació en Ciudad Juárez, en Chihuahua, donde desde hace décadas no paran de desaparecer chicas. Y tanto es así que hasta la fecha Mayra ha documentado 172 casos de desaparición y 47 feminicidios. Incluso hace unos años como que había una página para los asesinos donde recomendaban a Ciudad Juárez como uno de los puntos. Como yo decía, qué fuerte, ¿no? Pero era bien conocido que podías llegar ahí a hacer lo que quisieras, porque francamente, pues nadie investiga, nadie le interesa, la sociedad quitan los reportes de desaparición, los rayan, les ponen puta, o sea, estamos hablando de una sociedad hostil. Durante sus más de 20 años de trayectoria, Mayra se ha visto expuesta a situaciones de mucha violencia e incluso de secuestro. Pero yo tenía como una conciencia muy clara de lo que yo estaba haciendo y sabía lo que le pasa a la gente que hace lo que yo hago, ¿no? Porque me tocó el asesinato de un compañero, Choco, acaban de asesinar a otra compañera, Miroslava. Entonces estaba como muy consciente de estas como situaciones. Entonces llegaron, me levantaron, me metieron como a la combi, dejaron como todo ahí. Y yo no sé por qué estaba muy preocupada por mis llaves. O sea, como que en mi locura de... Yo decía, oigan, sí, todo bien, me tiran, pero por favor, tírenme con mis llaves. Y pues fue terrible, ¿no? Que entonces groserías, golpes, tal, hija de tal, ¿no? Esta cosa de intimidación, pero creo que no hubo como el ping-pong que se da en una situación violenta, porque yo estaba muy resignada que me iba a morir ese día. Y sabía lo que le hacían, entonces yo pensaba que me van a violar, tal, okay. Yo le decía al tipo, le dije, mira, yo sé que esto lo haces porque no tienes trabajo y porque tienes que mantener una familia y porque realmente el capitalismo es un asco, ¿no? Y las condiciones entonces yo estaba muy así, le dije, haz lo que tengas que hacer y realmente no te va a juzgar, yo entiendo. Entonces el tipo no pudo, o sea, no, es así de que no, tal, ya, pero te tienes 2 días para largarte a la ciudad. Y me tiran por Anapre. Finalmente, la fotoperiodista tiene que dejar su ciudad natal por seguridad y venir aquí, a Ciudad de México. Dale al aeropuerto porque nos vienen siguiendo. ¿Qué? Y balacera, tal. Entonces llegan, me dejan al aeropuerto, primer vuelo hacia México. Y entonces mi novio me tuvo que mandar la maleta, ¿no? Ropa, todo eso tal. Y pues llegué aquí a Ciudad de México, pero no en una condición de que yo decidí venirme, sino básicamente en un desplazamiento forzado, que es muy duro, ¿no? Porque no es como que tú... Y bueno, ahí empezó una depresión muy grande para mí porque estaba lejos.
En 2024 fueron asesinados en total 64 periodistas, 55 fueron secuestrados y 95 fueron desaparecidos, y 30 de ellos desaparecieron aquí en México. La desaparición forzada es una de las enfermedades del país centroamericano y consiste exactamente en el arresto o secuestro de una persona realizada bien por el Estado, bien por personas o grupos que actúan con el beneplácito de este. La clave para entender el concepto de desaparición forzada es que las autoridades se niegan a reconocer la privación de libertad y tienden a ocultar información sobre el paradero de dicha persona, para que la víctima no pueda ser protegida por las leyes. Es cierto que la mayoría de periodistas asesinados, secuestrados o desaparecidos suelen ser hombres. Por ejemplo, del total de asesinados, solo 2 eran mujeres. Esto es porque ellas suelen sufrir otro tipo de violencias, como el acoso sexual y cibernético en muchos casos, o incluso violaciones y agresiones sexuales en otros. Creo que hace unos años el Me Too visibilizó como todas estas violencias de las que las mujeres se enfrentan en las redacciones, que tienen que ver con el acoso sexual o también como con los techos de cristal. Y otra cosa que sucede es que también en internet sigue habiendo como mucha violencia digital hacia las mujeres, sobre todo por ocupar ciertos espacios, ¿no? Entonces creo que muchas de ellas a veces viven un montón de insultos y violencia y amenazas. María Ruiz es también fotoperiodista y miembro de la Red de Periodistas de a Pie de México. Su enfoque es feminista y ha cubierto todo tipo de temas relacionados con la violencia de género. De los casos que más me impactó fue el feminicidio de Lesbi por su mamá, por Araceli. Creo que Araceli ha sido muy importante porque es una persona que cada que habla te enseña cosas. En ciertos casos es importante nombrarse víctima por el reconocimiento del Estado, por el reconocimiento que estás pidiendo al Estado, pero en otros casos es importante nombrarse como sobreviviente porque es importante también salir del ser víctima, ¿no? Como también para estas narrativas de esperanza. Lesbi fue asesinada por su novio en las instalaciones de la UNAM y eso fue muy fuerte porque es la Universidad Autónoma de México, ¿no? Y es un caso que ha permeado mucho en otros casos porque también abrió la conversación de cómo en los medios se trata el feminicidio, como que la información que se dio sobre Lesbi al principio era que se había suicidado por cómo encontraron su cuerpo y eso tuvo repercusiones legales en su caso, ¿no? Entonces una de las luchas de Ara ha sido en torno a la difamación, ¿no? Tanto de funcionarios públicos como de medios de comunicación. Dado el peligro que supone ejercer el periodismo en México, más de 650 profesionales de los medios son beneficiarios actualmente de mecanismos estatales de protección. Sin embargo, a pesar de esto, el periodista y fundador del medio El Llanero Solititito, Alejandro Alfredo Martínez Noguez, fue asesinado a tiros dentro del coche policial que lo escoltaba mientras regresaba de un reportaje. Entonces, si tú puedes ver, ya el asesinato, el feminicidio es la máxima expresión de la violencia, pero tú puedes ver violencias entre tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus parejas sentimentales. Hay muchas violencias que nos van marcando desde niños y simplemente esto es como la expresión máxima. El derecho a la información, a ser libres o a caminar sin miedo por la calle, por el simple hecho de ser mujeres, son derechos tan básicos como el derecho a la educación o el derecho a la sanidad. Derechos básicos en una democracia. Por eso este 8 de marzo aquí en Ciudad de México, como se hace ya en muchísimas capitales del mundo, las mujeres marchamos por aquello que parece evidente, pero que hoy en día sigue suponiendo un riesgo para muchas: vivir. Para mí es muy importante como esta cercanía, nombrarlas, saber quiénes son, documentar sus espacios personales, porque al final es simplemente que la gente entienda que esa niña es una extensión suya. Para mí era muy fuerte llegar a las habitaciones de estas niñas y encontrar con cositas que yo tenía a mi edad en su recámara. Era como, qué fuerte, ¿no? Porque esa niña pude haber sido yo. Y eso es como lo que no hemos entendido y creo que por eso se ha desatado una violencia muy grande. No nos importa el de enfrente. Como no me importa. Y la gente debería entender que la violencia es como el fuego, es expansiva. Si le pasa al de enfrente, te va a pasar a ti, ¿no? Hay que controlar, hay que estar atentos, pero más que nada hay que tener una conciencia de que el otro es una extensión tuya. Todos nos cuidamos, todos nos tenemos que interesar por todos.